Estimados amigos, me da mucho gusto saludarlos de nueva cuenta. Soy Esther Quintana. Hoy vamos a tocar un tema que me parece bien interesante compartirlo con ustedes. Vamos a hablar de lecciones que hay que aprender en la vida. Y ahora tenemos una que es muy importante que la asimilemos. Tiene que ver con esta pandemia. Y le estoy vinculando con otras pandemias que ha sufrido el mundo a lo largo de la historia de la humanidad. En mayo de 1918, en Madrid, los diarios empezaron a dar cuenta de una enfermedad como la gripa. No le dieron ninguna importancia. Algunos periódicos se aventuraron a decir que se trataba de una epidemia leve. ¿Quién les iba a decir que se convirtió esa epidemia leve en los 12 meses siguientes en la llamada gripe española, que mató a 250,000 personas en España y entre 20 y 50 millones en el mundo? Una epidemia que arrasó con la normalidad de aquel entonces y que echó abajo una serie de modelos políticos, económicos, sociales, culturales, etc. ¿Qué lecciones nos deja esa pandemia a los humanos de hoy, a las personas de este siglo, de esta época en lo específico? La primera lección es sin duda que las autoridades y la población no le dieron importancia y que esa minimización provocó la mortandad de entonces. Y hoy estamos viendo cómo los contagios van a la alta. Dios permita que no nos rebase. En otoño de 2018 tuvo lugar una segunda oleada del virus y fue más mortífera que la primera. Las autoridades españolas hasta entonces se dieron cuenta de que el transporte público había contribuido de manera muy importante a la propagación, a la expansión del virus. Hoy sabemos que el contagio se da con el amontonamiento de las personas en lugares cerrados y que muchas de esas personas van sin cubrebocas. También la gripe española cegó la vida de millones de niños y jóvenes. Hoy día son los muchachos, los jóvenes, los más expuestos al contagio. Y es que cuando uno es joven, se cree que el mundo es suyo y que nada puede pasarle. Amén de aquellas personas que al margen de la edad que tenga, ya sea por ignorancia o por tosudez, no usan ni siquiera el tapabocas. Ya hablar de que observen las otras medidas sanitarias, pues ya me parece que no tiene ni sentido. A mediados de los años 20, del siglo pasado, del siglo XX, muchos científicos, animados por aquello de que el mundo ya tenía los cimientos de la revolución industrial, a más de tecnología y los avances de la ciencia pro al sol, dieron por sentado que las enfermedades infecciosas eran asunto del pasado. Y anda vete que va llegando la viruela. Y se preguntaron entonces cómo un virus tan chiquito causó tantos decesos. ¿Le suena familiar el cuestionamiento? La autora del libro El jinete pálido, Laura Spaine, señala también que la ola de depresión post-pandemia fue tan devastadora que se dio un fenómeno que hoy llamaríamos fatiga postviral, que dificultó enormemente la recuperación económica. Otra lección. Ayer, ya España en el mundo, ahora México en el mundo, pero aquí específicamente en nuestro país, la pandemia nos está dejando en petelear, es decir, desnudos. Están a la vista las enormes desigualdades sociales y económicas que seguimos sin remontar.
La gripe española cobró víctimas entre las personas peor alimentadas y que vivían en condiciones marginales. El gobierno tuvo entonces que llevar a cabo reformas al sistema de salud, modernizándolo y ampliando su cobertura, aunque no se creó un seguro social. Eso se dio muchos años después, prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, esto fue la simiente de lo que se conoció como el estado de bienestar, del que van a ser después la Sociedad de Naciones. Y de esa Sociedad de Naciones hubo una rama específica para la salud, que fue parteaguas, sin duda, del nuevo concepto de expansión de ese derecho fundamental. Y esa rama, precisamente, es el antecedente de lo que hoy conocemos como la Organización Mundial de la Salud. Ojalá que en nuestro país el gobierno introduzca medidas que mejoren los servicios públicos de salud de millones de personas que no tienen otra alternativa, que realmente se convierte en un derecho garantizado que va a prestarse como en la mejor clínica privada que exista. Hechos son amores. Ahí es donde debe traducirse que la frase "primero los pobres" no es solo una frase de retórica electorera. Hay problemas estructurales a la vista que han aflorado tras la pandemia, como son la destrucción del empleo, el cierre de pequeñas y medianas empresas, la imposibilidad para pagar la renta, la disminución del consumo, el aumento de la pobreza de la población, la saturación de los servicios públicos ya diezmados por los recortes y las políticas de austeridad, la visibilización de la desigualdad de género durante el confinamiento o el incremento de las violencias machistas. No está fácil la situación y esto nos altera. Afirmaba un hombre extraordinario 200 años antes de Cristo, Aristóteles, que el hombre, que somos seres sociales por naturaleza. Y esto significa que nuestra especie siempre está tendiendo a conformar comunidad con la pareja, con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo, etc. Y es que nosotros nacimos para estar acompañados, para sentir la presencia de otro, para darnos apoyo y solidaridad entre miembros de la misma colectividad. Porque eso nos obsequia posibilidades de mejor vivir. Y hoy, frente a esta pandemia, es momento de demostrarlo, empezando con los de casa. Contar con un círculo de calidez, de comprensión, de tolerancia, nos hace sobrellevar mejor esta situación tan sui generis que estamos viviendo. Esta crisis, por supuesto, que nos afecta el bolsillo, ya lo señalamos, y la salud corporal, pero también atañe a nuestro estado emocional. El aislamiento, dicen los expertos, puede no ser total, pero como quiera tiene efectos colaterales que nos afectan y afectan a quienes tenemos a nuestro derredor. Este confinamiento puede detonarnos emociones vinculadas a la tristeza, a la ansiedad, sobre todo alimentada hoy día en las redes sociales, que se saturan con tanta información, y en esa información pues no siempre se dice la verdad, o se dicen verdades a medias, o de plano se dicen mentiras. Y hay mucha gente que está afecta y pegada al Facebook o a cualquier otra red social. Y esto genera una reacción en cadena que luego es muy difícil de controlar. Consideremos estos aspectos. Se trata de nuestra sanidad mental. De modo que volvamos a lo que de niños tanto nos gustaba hacer. Juguemos, movámonos, hagamos ejercicio, no descartemos al niño interior que tenemos. Jugar nos permite relajarnos. Así mandamos el estrés, la ansiedad, la depresión a paseo y todo género de este tipo de pestes que nada más nos hacen daño. Además, cuando el cuerpo se muere, no se nos olvide que genera endorfinas. Y las endorfinas son las hormonas de la felicidad. Tengamos, aunque sea reducido, nuestro espacio no destinado para el ejercicio. Y si no hay de otra, caminemos, caminemos y caminemos, aunque sea dentro de nuestra propia casa. No se nos olvide, ya que no es posible por el aislamiento y por aquello de la sana distancia,
acoger personalmente a las personas que amamos, pero tomemos el teléfono, utilicemos las redes para decirle a la gente que amamos y que nos ama lo importantes que son para nosotros. Las muestras de afecto son paz para el alma, disminuyen la ansiedad y la tristeza, son las mejores transmisoras de apoyo y protección, y ninguno de nosotros es tan fuerte como para no necesitar de ellas. Decía Platón que solo los dioses y las bestias no necesitan de nada ni de nadie, y ninguno de nosotros es deidad o lobo estepario. Enhorabuena y saquemos lo mejor de nosotros mismos. Hasta la próxima.